Jóvenes, bienvenidos a la unidad de aprendizaje curricular número 2 en la disciplina Educación Artística con el componente de formación básico. El nombre del contenido específico es la importancia de la danza tradicional o folclórica en la construcción de la identidad regional. La danza es una de las artes más antiguas, universalmente extendida y con una fuerte vigencia en la actualidad, que forma parte del patrimonio cultural de todos los pueblos y, por ende, un poderoso canal para la expresión de su identidad, tanto nacional como regional. Esto se une a la necesidad de dar la importancia a nuestras tradiciones más autóctonas, las que nos diferencian de otras regiones de nuestro país y del mundo. La danza es considerada una de las artes más antiguas. Inicialmente fue una de las expresiones espontáneas de la vida colectiva, como un lenguaje social. En la antigüedad era un medio esencial para manifestar el sentido emocional de la tribu. La expresión del cuerpo es utilizada como modo típico de manifestación de los afectos vividos en común. Se destaca su carácter mágico-religioso, produciéndose una estrecha relación entre los danzantes y los espectadores. La cultura de cada país es la expresión de su propia naturaleza, vale decir, de su identidad como pueblo diferenciado e independiente de los demás. Por esa razón, afirmar la identidad de cada pueblo es muy importante. El objetivo de esta clase es que al terminar el tema tengas la capacidad de distinguir la importancia de la danza tradicional para la construcción de una identidad regional. Para dar inicio, veamos y retomemos qué es una danza folclórica. La danza folclórica es un tipo de baile social que a menudo es practicado en grupos que forman parte de un acervo cultural o tradicional de una sociedad o una cultura. El término proviene de la voz inglesa folklore, que significa sabiduría popular. En otras palabras, se trata de bailes tradicionales vinculados a la identidad de los pueblos y que suelen recoger parte de sus tradiciones en su vestuario, movimientos o en la época del año en que se realizan. También tenemos ¿qué es la identidad regional? La identidad regional hace alusión a los elementos culturales, geográficos y sociales que posibiliten que una región se diferencie de otra. Esta definición implica una interacción entre territorio y sociedad. Las personas que habitan en una región le dan un significado a su experiencia de vida. Ser de una región específica es una idea de cada habitante que integra su propia forma de entender la identidad étnica. Ahora sí iniciamos con el tema la importancia de la danza folclórica en la construcción de la identidad regional. Veamos algunas de las características de las danzas folclóricas que nos sirven para demostrar la importancia de la danza tradicional en la construcción de la identidad regional. En líneas generales, toda danza folclórica se caracteriza por poseer un gran número de danzantes, aunque también las hay que se ejecutan en pareja. Su práctica es tradicional y se hereda de generaciones previas. Es bailada por la gente común, es decir,
que no es necesariamente una práctica profesional, aunque también puede existir recursos especializados organizados independientemente. Recogen los valores locales y tradicionales de la sociedad, ya sea en su vestuario, sus movimientos, su música acompañante o sus días de ejecución. No poseen un órgano colegiado o rector que vigile su correcta realización, sino que practican de manera espontánea, con numerosas variantes y sin necesidad de permisos o autorizaciones. Continuamos con los elementos de las danzas folclóricas. En estos también podemos demostrar la importancia de la danza tradicional o folclórica en la construcción de la identidad regional. El primer elemento es que las danzas folclóricas suelen requerir, como es lógico, de participantes capacitados para el baile, los cuales pueden bailar en parejas, en solitario o en grupo. Otro elemento es que estos integrantes suelen vestir un atuendo específico, tradicional o ceremonial, que los vincula con pasajes históricos o con valores tradicionales. Cuentan con un acompañamiento musical que a menudo se toca con instrumentos antiguos, con el mismo criterio. Otro de los elementos es que toda danza folclórica se inscribe en una tradición local, de modo que pertenecen a todos los individuos de una comunidad específica. Es decir, que se encuentran en ella su identidad. Por ello, muchas danzas son elevadas al estatus de símbolo nacional por los estados. Un ejemplo de la identidad regional se da en los bailes representativos por región, en este caso, en México. En estados del norte están representados por los bailes tracalada norteña o polca norteña, en la región centro, el huapango y el torito, en Sonora y Sinaloa, la danza del venado, en Jalisco, el jarabe tapatío y el son de la negra, en Michoacán, la danza de los viejitos, en los estados del sur y sureste, que es Oaxaca, el baile es la flor de piña. En Veracruz se encuentra la bamba, los voladores de Papantla, la bruja y el balaú. En Yucatán, las vaquerías y la jarana. Y en Chiapas, los parachicos, que son los bailes representativos y que le dan una identidad regional. La danza regional mexicana es otro gran ejemplo sobre la identidad regional. En la danza regional mexicana, el objetivo central es tener saberes de incidir de forma positiva en la transformación de la danza y con ello propiciar el desarrollo personal. La danza regional mexicana aspira a ser vinculada a la tradición, la lucha por la revalorización, conservación y enriquecimiento de la cultura nacional y la creencia de que la danza no solo enseña una técnica, unos pasos, sino enseña una forma de vida, una concepción del mundo, desarrollar un sentido de la estética, de lo bello, así como la vinculación con otras artes, con la finalidad de potenciar las capacidades, habilidades y destrezas de los futuros danzantes. También esta sirve para poder expresar sentimientos, emociones
y experiencias del transcurso de la vida. Esta se utiliza para tradiciones y ritos como los antepasados. También sirve para celebrar ocasiones importantes para pueblos, colonias, familias y ciudades o pueblos de nuestro país. Para concluir el tema, podemos decir que la danza folclórica mexicana es muy importante para la construcción de la identidad regional, ya que en ella se reflejan ritos, cultura y tradiciones. Desde antes de la llegada de los españoles, para los pueblos que habitaban México, la danza ritual era parte importante de la vida cotidiana. Los religiosos que evangelizaron estas tierras trataron de suprimirlas, pero en vista de lo arraigadas que estaban, las fueron adaptando y cristianizando, dándole así nuevos significados. Gracias por tu atención y llegar al final de este video. Espero que la información te sea de gran utilidad en la materia de educación artística. Hasta pronto. Te dejo algunos links para complementar tu información.